Atrapados en el laberinto. Resumen de la trama. La historia sigue a un grupo diverso de personajes que se encuentran atrapados en un misterioso laberinto subterráneo después de aceptar una invitación enigmática. A medida que intentan encontrar una salida, descubren que el laberinto está lleno de trampas mortales, secretos oscuros y desafíos psicológicos. Cada uno de ellos tiene un motivo diferente para estar allí y secretos que ocultar, lo que crea tensiones y desconfianza en el grupo. Mientras luchan por sobrevivir y descubrir quién los atrapó en este lugar, se ven obligados a enfrentar sus propios demonios internos. Introducción. El agobiante sonido de puertas pesadas cerrándose resonó en la penumbra, dejando a los invitados con una sensación de claustrofobia. 10 extraños se encontraban en una sala subterránea, desconcertados y aterrados. Todos habían recibido una misteriosa invitación que prometía riqueza y recompensas inimaginables, pero ahora se dieron cuenta de que habían caído en una trampa mortal. El aire estaba cargado de tensión y desconfianza mientras los recién llegados se miraban unos a otros, preguntándose quién podría ser el responsable de su encarcelamiento. Prólogo. Nadie sabía quién estaba detrás de las invitaciones. Cada uno de ellos tenía sus propios motivos para aceptar el desafío. Algunos buscaban venganza, otros riqueza y otros redención. Lo que desconocían era que el laberinto que tenían por delante no solo pondría a prueba su ingenio y valentía, sino también sus almas. En este juego siniestro, las verdades más oscuras saldrían a la luz, y solo aquellos dispuestos a enfrentar sus peores miedos tendrían la esperanza de sobrevivir. La pregunta que se planteaba era, ¿quién los había atrapado en este laberinto mortal y cuál era su objetivo final? El encuentro. En una noche fría y lluviosa, el repiqueteo de la lluvia golpeaba las ventanas de las casas de 10 personas diferentes. Cada uno de ellos llevaba una vida distinta, con sus propias preocupaciones y sueños. Sin embargo, esa noche, sus vidas tomarían un giro inesperado. Misteriosamente, cada uno de estos individuos recibió una invitación en sus vidas, una que no tenían forma de ignorar. Las invitaciones llegaron en diferentes llenas. Una carta en el buzón, un mensaje de texto en el teléfono, un sobre dejado en la puerta. Pero todas compartían una promesa común, una recompensa inimaginable a cambio de seguir las coordenadas proporcionadas. La curiosidad y la intriga se apoderaron de ellos. No sabían quién o qué los había llevado a recibir estas invitaciones, pero la promesa de riqueza y aventura era demasiado tentadora para resistirla. Sus corazones latían con anticipación mientras consideraban las posibilidades que se abrían ante ellos. Finalmente, con una mezcla de emoción y cautela, cada uno de estos individuos decidió seguir las coordenadas proporcionadas en la invitación. Las incógnitas que rodeaban este enigmático encuentro los llevaban por un camino desconocido, y ninguno podía prever las consecuencias que esto tendría en sus vidas. La noche fría y lluviosa marcó el inicio de una historia llena de misterio, intriga y desafíos inimaginables para estos 10 desconocidos. La trampa. La atmósfera en la sala subterránea se volvió inmediatamente ominosa y tensa cuando los 10 invitados se encontraron en su interior. La fría lluvia de la noche anterior aún persistía en sus ropas, agregando una sensación de humedad y malestar al ambiente. La sala misma parecía surgir de las pesadillas más sombrías. Las paredes, construidas con piedra fría y húmeda, estaban cubiertas de musgo en algunos lugares, lo que daba la impresión de que nadie había estado allí en mucho tiempo. Las luces parpadeantes colgaban del techo, arrojando destellos intermitentes que apenas iluminaban el espacio, lo que aumentaba la sensación de aislamiento y desolación. La sorpresa y el desconcierto llenaron la habitación mientras los desconocidos se miraban entre sí, sus rostros reflejando una mezcla de ansiedad y confusión. Apenas tenían tiempo para procesar la extraña situación en la que se encontraban. Entonces, en un giro inesperado y escalofriante, las puertas de hierro macizo que habían entrado en la sala se cerraron con un estruendo ensordecedor. Un retumbo metálico reverberó en el espacio subterráneo como un veredicto inexorable que anunciaba su encarcelamiento. Los intentos frenéticos de los invitados por forzar las puertas resultaron inútiles. Estaban atrapados, sin escapatoria visible. El pánico comenzó a apoderarse de ellos. El aire se volvió pesado con la ansiedad, y las acusaciones y preguntas llenaron el espacio claustrofóbico. La incertidumbre se cernía sobre ellos, y nadie sabía quién o qué los había llevado allí ni cuál era el propósito detrás de esta trampa siniestra. Las miradas de sospecha comenzaron a surgir entre los desconocidos, mientras todos buscaban respuestas en un mundo subterráneo que parecía más un laberinto de pesadilla que un lugar de riqueza y aventura. Secretos revelados. A medida que el tiempo pasaba en su inusual encierro, los 10 invitados comenzaron a enfrentar no solo la incertidumbre de su situación, sino también la necesidad de conocerse mejor. La sala subterránea, que en un principio les pareció opresiva, se convirtió en su refugio compartido. Los corazones inquietos ansiaban respuestas y, finalmente, comenzaron a compartir sus historias y razones para haber aceptado la misteriosa invitación.
habitación. Cada uno de los invitados tenía un motivo diferente para estar allí, y estos motivos se revelaron gradualmente. Algunos buscaban venganza, con la esperanza de encontrar al culpable detrás de injusticias pasadas y hacerle pagar por ellas. Otros eran impulsados por la codicia, atraídos por la promesa de riquezas inimaginables. Algunos buscaban la redención, ansiosos por dejar atrás sus oscuros pasados y buscar una oportunidad de redimirse. A medida que revelaban sus secretos y motivaciones, las tensiones en la sala subterránea comenzaron a aumentar. Las miradas se volvieron más intensas, las sospechas crecieron y las preguntas sobre la verdadera naturaleza de su situación se volvieron más apremiantes. ¿Podían confiar los unos en los otros en este extraño y peligroso lugar? ¿O había un traidor entre ellos? Los secretos personales se convirtieron en moneda de cambio en esta prisión subterránea, y las alianzas comenzaron a formarse y desmoronarse a medida que los invitados intentaban descubrir la verdad detrás de su encarcelamiento. La sala que inicialmente los había atrapado físicamente ahora los mantenía cautivos emocionalmente, y la dinámica entre los desconocidos se volvía cada vez más compleja y volátil. Con cada revelación, la intriga se profundizaba y los lectores se encontraban inmersos en una trama llena de giros sorprendentes y personajes cuyos secretos oscuros podrían cambiar el destino de todos. En secretos revelados, la verdad se convierte en un arma de doble filo mientras los invitados luchan por descubrir quién está detrás de esta trampa y si tienen alguna posibilidad de escapar de ella. El primer desafío. La sala subterránea se convirtió en una prisión de incertidumbre y paranoia para los 10 invitados. A medida que intentaban desesperadamente encontrar una salida, se dieron cuenta de que el laberinto en el que estaban atrapados estaba lleno de trampas mortales y desafíos inquietantes que desafiaban su valentía y determinación. El primer desafío se presentó en forma de un pasillo oscuro y retorcido. La penumbra era casi palpable, y el eco de sus pasos resonaba en el aire húmedo y opresivo mientras avanzaban con precaución. La sensación de peligro inminente se cernía sobre ellos, y el miedo latía en sus corazones mientras se aventuraban más profundamente en las sombras. Cada paso que daban era una prueba de su coraje y determinación. No sabían lo que encontrarían en el siguiente giro del pasillo ni si saldrían ilesos. El misterio del laberinto los envolvía, y cada uno de ellos se enfrentaba a la posibilidad de que este primer desafío pudiera ser su último. La tensión en el grupo aumentaba a medida que se veían obligados a trabajar juntos para superar los obstáculos que se les presentaban en el oscuro laberinto. La falta de confianza inicial comenzaba a ceder ante la necesidad de cooperación, pero las preguntas seguían sin respuesta. ¿Quién los había llevado a este lugar? ¿Cuál era el propósito detrás de estos desafíos mortales? En el primer desafío, los lectores son transportados a un mundo lleno de peligros desconocidos y una atmósfera de suspenso inquietante. A medida que los invitados avanzan a través del oscuro pasillo, los obstáculos que enfrentan son solo el comienzo de una serie de pruebas mortales que los obligarán a luchar por su supervivencia y a descubrir los secretos más oscuros del laberinto. Demonios internos. A medida que los invitados continuaban avanzando por el siniestro laberinto, las tensiones entre ellos alcanzaron un punto crítico. La sala subterránea, que inicialmente había sido un refugio compartido, se había convertido en un caldero de sospechas, secretos y acusaciones. Cada uno de los invitados se había convertido en un prisionero tanto de las paredes de piedra como de sus propios demonios internos. Los secretos que habían compartido previamente se volvieron un arma de doble filo. Aunque habían buscado la conexión y la comprensión al revelar sus motivos para aceptar la misteriosa invitación, estas confesiones también se convirtieron en puntos de conflicto. Las tensiones aumentaron a medida que se cuestionaban mutuamente y comenzaron a sospechar de las verdaderas intenciones de los demás. Cada invitado tuvo que enfrentar sus propios demonios internos para sobrevivir en el laberinto. Los fantasmas del pasado regresaron para atormentarlos, y los errores y traiciones anteriores se convirtieron en obstáculos emocionales que debían superar. El laberinto se convirtió en un espejo retorcido de sus vidas, donde los peores aspectos de sí mismos se volvieron visibles. El conflicto no se limitaba solo a las relaciones entre los invitados. El laberinto mismo se convirtió en un enemigo implacable, lleno de trampas mortales y desafíos que exigían no solo resistencia física, sino también fortaleza emocional. El miedo, la desconfianza y la culpa se convirtieron en obstáculos que debían superar para avanzar. Demonios internos es un capítulo que explora la psicología de los personajes y la tensión emocional en el laberinto. A medida que luchan contra sus propios demonios internos y los desafíos del entorno, los lectores son testigos de la complejidad de los personajes y las interacciones entre ellos, lo que agrega una capa adicional de profundidad a la trama y el suspenso de la historia. Si estás interesado en saber cómo continúa la historia, acompáñanos el próximo sábado, y todos los sábados para no perderte ningún episodio.